Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente vamos a proseguir con nuestra materia, Derecho Bursátil. El día de hoy les subí en el aula virtual, en la parte de mis documentos, un índice de la ley del mercado de valores, y también le subí la ley sobre la supervisión y regulación del sistema financiero, que es lo que hemos estado comentando en las últimas charlas, las funciones que tiene la superintendencia del sistema financiero. Es importante señalar que en nuestro programa de estudio nos fijan que tenemos que estudiar dos leyes importantes. Una que ya hemos trabajado una parte con ella, que es la ley del mercado de valores, y la otra es esta ley de la supervisión y regulación del sistema financiero, en donde aparece la superintendencia, ¿verdad? Entonces, ambas leyes tenemos que irlas cotejando en la medida en que se va presentando la intervención de cada una de los elementos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? No quisiera yo dejar de mencionar y tocar en esta noche algo que siempre sostuve desde el primer momento, que es conocer la estructura de las leyes, ¿verdad? Eso es muy importante conocerlo, porque conociendo la estructura de las leyes nos permite verificar, consultar todo el articulado de la ley y buscar el tema o los elementos que estamos desarrollando en su debido momento. Y por otro lado es obligación, ¿verdad?, como estudiantes y como futuros abogados, conocer la estructura de las leyes, que ahí es lo que nos va a servir en el futuro para poder hacer un desarrollo profesional lo más acertadamente posible. Así que hoy vamos a dedicarnos a conocer sobre la estructura de la ley de la superintendencia, la ley de supervisión y regulación del sistema financiero. Vamos a charlar sobre esa parte para que tengamos una visión muy completa de lo que contiene esta ley. Fíjense que esta ley tiene 6 títulos. La ley se compone de 6 títulos. Y el título primero, ¿verdad?, es referido al sistema de supervisión y la regulación financiera, esa parte que es justamente lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Está en el título 1 del sistema de supervisión y regulación financiera. Este es el título 1. El título 2 de la ley se refiere a la supervisión. Propiamente enfoca lo que va a ser la parte de la supervisión,
El título tercero se refiere a la regulación técnica. ¿Verdad? Acuérdense que aquí estamos en un campo muy técnico, el campo financiero, el campo contable, el campo de la auditoría. Todas las estructuras de las sociedades que intervienen son eminentemente técnicas. El título 4 son las disposiciones especiales, que se refieren pues a todos estos organismos que van surgiendo y se van desarrollando. Y el título 5 son disposiciones transitorias. Aquí vamos a encontrar que ya existían otras leyes que regulaban la supervisión del sistema financiero, ¿verdad? Y otros decretos que existían. Y como título sexto vamos a encontrar la derogatoria y vigencia de la ley, ¿verdad? Ahí muchos decretos que existían anteriormente pues se han derogado, y también cómo entra en vigencia la nueva ley. Quizá un poco para avanzar rápidamente, ¿verdad? Vámonos al contenido de la ley. Dijimos que el título 1, ¿verdad?, del sistema de supervisión y regulación financiera tiene un capítulo único. Tiene un capítulo único que se refiere a los aspectos generales que esboza la ley. En el título 2 se habla de la supervisión, ¿verdad? La supervisión, y este título 2 está dividido en el capítulo primero, que es la superintendencia del sistema financiero. El capítulo 2 del consejo directivo, capítulo 3 del superintendente y de los superintendentes adjuntos. Los superintendentes adjuntos ya hemos mencionado que hay un superintendente presidente y tiene 4 adjuntos, ¿verdad?, que lo regula pues también la ley, les da una función muy concreta que tienen que realizar. Luego en el capítulo 2 se habla del proceso de supervisión y cómo se utiliza, cuál es la metodología, cuál es la técnica que se utiliza en el proceso de supervisión. Luego el capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4 del proceso de 4 del proceso de supervisión. Capítulo 5, medidas preventivas. Las medidas preventivas, como su nombre lo dice, es prever que no vayan a haber, digamos, malos manejos, ¿verdad?, en cuanto a las operaciones que se van a derivar. Y luego en el capítulo 7, procedimientos y sancionador y los recursos que se tienen cuando se ha impuesto alguna sanción, ¿verdad? Eso es normal en todo el derecho, el derecho que tenemos a la defensa y recurrir a otra instancia para revertir en lo posible alguna sanción que se pudo haber impuesto. El capítulo 8 dice que habla de la intervención administrativa y la liquidación, ¿verdad? Ese es el capítulo 8. Capítulo 9 del registro. Ya hemos hablado también de todo lo que va contemplado en el registro.
Y luego en el capítulo 10 tenemos generalidades. Eso es lo que corresponde al título segundo. En cambio, el título tercero, tiene el capítulo único, que es las regulaciones técnicas. Eso sí. Pasamos al título cuarto, capítulo único también, suposiciones, disposiciones especiales. Es un capítulo único. Y el título quinto tiene un capítulo único, que son disposiciones transitorias, y el título sexto, que se refiere a derogatoria y vigencia y vigencia. Ese es un capítulo único. Fíjense que yo siempre he insistido, y en todas las charlas, la posibilidad de que tenemos que estudiar los considerandos de la ley, ya que esa nos da un marco general de todo lo que contiene la ley, la aplicación de la ley, cuáles son los objetos generales, el objetivo general que se busca con esta ley. Entonces, en esta ley dice lo siguiente: considerando que el marco jurídico bajo el cual se regula el funcionamiento de las instituciones supervisoras del sistema financiero actualmente se encuentra establecida en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, contenida en el Decreto Legislativo número 628 del 22 de noviembre de 1990. Fíjense bien la fecha, 22 de noviembre de 1990. Cuando comenzamos a hablar sobre la superintendencia, yo les decía que esta ley fue aprobada el 14 de enero del año 2011, ¿verdad? O sea, ya existía desde 1990 una ley de superintendencia. Y esta ley fue publicada en el Diario Oficial número 278, tomo 309 del 10 de diciembre de 1990. En la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores, contenida en el Decreto Legislativo número 806 del 11 de septiembre de 1996. O sea, ya existía, fíjense, una superintendencia del valores. Y esta ley surgió el 11 de septiembre de 1996. Fíjense, la anterior fue de 1990 y la de la supervisión de valores 1996, 6 años después. Publicada en el Diario Oficial 186, tomo 333 del 4 de octubre de 1996. Y en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, contenida en el Decreto Legislativo 926 de fecha 19 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo 333 del 23 de diciembre de 1996. O sea, antes de la ley en estudio existían 3 leyes, ¿verdad? Una de la Superintendencia del Sistema Financiero de 1990, una de la
Superintendencia de Valores de 1996 y una Superintendencia de Pensiones, o sea, 3 leyes que nos está empezando a reflejar esto, ¿verdad? Que de las 3 leyes hicieron una, ¿verdad? Que es la que estamos comentando. Número 2. Que el artículo 101 de la Constitución determina que el Estado deberá promover el desarrollo económico del país y que para lograrlo es condición necesaria la estabilidad macroeconómica y la adecuada promoción y canalización del ahorro interno e inversión a través del sistema financiero, tal como lo demuestra la experiencia nacional e internacional. Es natural, ¿verdad? El desarrollo económico del país es una condición necesaria, para ello es una condición necesaria la estabilidad macroeconómica. Si no hay estabilidad macroeconómica, estamos arando en el desierto. La estabilidad macroeconómica significa que todos nuestros indicadores económicos están siendo manejados adecuadamente y están en los niveles óptimos que permitan el desarrollo del país. Y además dice la adecuada promoción y canalización del ahorro interno e inversión a través del sistema financiero. Los países se desarrollan a través de inversiones, y esa inversión viene o bien de ahorro interno de poseedores de dinero, ¿verdad?, producto de sus ahorros, de sus negocios, etcétera, y también de la inversión, ¿verdad? Hay un caso muy interesante. Por ejemplo, la China, una de las filosofías que se manejan dentro de la economía china son las enseñanzas de Confucio. Fue uno de los guías espirituales de la China. Confucio le enseñaba a los chinos que tenían que guardar un porcentaje de sus ingresos. Era como un mandato religioso, que tenían que guardar parte de sus ingresos, y eso se llama ahorro interno. Ahora imagínense, en esa multitud, China tiene 1.400 millones de habitantes, y que el Estado le diga a los chinos: saquen sus ahorros, porque vamos a financiar el desarrollo del país. Entonces, toda esa disponibilidad de recursos son los que ayudan al desarrollo del país, más las inversiones que se realizan. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que en la bolsa, en el mercado de valores, pues ahí se colocan también inversiones de financistas que disponen de recursos. Tercero, estamos en los considerandos. Que el funcionamiento transparente, eficiente y ordenado de los mercados financieros permite una adecuada asignación de los recursos canalizados a través del sistema financiero, y requiere de las instituciones y entidades que lo integran el cumplimiento de regulaciones prudenciales y de buena práctica de gestión de riesgo y gobierno corporativo, el adecuado manejo de potenciales conflictos de interés,
la divulgación de información relevante y la existencia de controles para evitar el uso indebido de información privilegiada. El funcionamiento transparente, dice, eficiente y ordenado de los mercados financieros. Eso es lo que en el fondo se busca, ¿verdad? Un funcionamiento transparente y eficiente de los mercados financieros que permita, por supuesto, esto permite una asignación de recursos, ¿verdad?, canalizados a través de el sistema financiero. Para eso se crean bancos, para eso se crean instituciones financieras, conglomerados financieros, cooperativas, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que privilegiarse las prácticas prudentes y de buena gestión. Pero ¿quién no garantiza la buena gestión? Es la superintendencia la que va a estar vigilante. Ya hemos hablado sobre esos temas. La vigilancia, el control de estas instituciones que manejan los recursos financieros, ¿no? Además dice que la divulgación de información relevante. También hemos mencionado ya en varias ocasiones, un financista no necesita datos, necesita información, pero información veraz, comprobable y que no sea ficticia. La existencia de controles para evitar el uso indebido de información privilegiada, para el uso indebido de información privilegiada. ¿A qué se refiere eso? Aquí hay laboratorios, por ejemplo, de medicina, y cada laboratorio produce ciertos tipos de medicamentos, y que esas fórmulas que utilizan los laboratorios médicos es información privilegiada, y alguien tiene que resguardar que esa información solo lo va a usar el que la ha patentado, la ha registrado, ¿verdad? No es una información que se divulga a diestra y siniestra. A eso se le llama información privilegiada. Por ejemplo, también los que producen, por ejemplo, productos como sorbetes, tienen sus propias fórmulas, cómo combinan ciertos elementos para darle sabor, para darle textura, para hacer apetitoso, digamos, su producto. Y esas fórmulas la registran y son información privilegiada, ¿verdad? Que alguien tiene que garantizar que esa información se tiene, y es un dato privilegiado solo para las empresas que lo han patentado. Número 4. Dice que la coyuntura que atraviesa los mercados financieros internacionales y el impacto respectivo en el sector real de la economía a nivel mundial han reafirmado la necesidad de contar con sistemas efectivos de supervisión y regulación financiera. Miren, en el mundo se dan crisis financieras. A lo largo de la historia, el mundo ha pasado por crisis financieras, ¿verdad? Por ejemplo,
en 1928, 1932, hubo una depresión financiera mundial. En el año 2008, uno de los bancos más poderosos del mundo, el Brother Bank de los Estados Unidos, se fue a la quiebra. Y este banco era depositario de muchos bancos del mundo. Ahí tenían muchos depósitos otros bancos del mundo, europeos, de Medio Oriente, y se fue a la quiebra. Entonces hubo una crisis mundial. Probablemente ustedes no sintieron esa crisis porque estaban muy jóvenes, pero muchos bancos, después de que se declaró en quiebra ese banco, quebraron bancos en España, en Inglaterra, en Francia, y en América muchos bancos quebraron. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Los Estados Unidos, ustedes saben, Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dólares sin respaldo. Ya no existe el respaldo de la moneda en oro. Entonces echan a andar la fábrica de billetes y rescatan los bancos dándoles recursos para equilibrar sus operaciones. Pero esa fue una quiebra muy famosa que se dio en el año 2008. ¿Y qué me pueden decir, por ejemplo, actualmente con esta pandemia? Fíjense que el fenómeno con la pandemia es al revés. Los más favorecidos con esta pandemia han sido los bancos en el mundo. ¿Por qué? Porque han colocado cantidades de dinero a intereses enormes que recobran muchas inversiones a cortísimo plazo. Pero todos esos movimientos se van dando. Y los países que no están preparados para este tipo de fenómenos financieros en el mundo caen en lo que se llaman default, ¿verdad? Que no pueden pagar su deuda externa. Y entonces, como consecuencia, pues trae la miseria y la pobreza en toda la población. Entonces necesitamos, ¿verdad? Los países necesitan de instrumentos y de organismos que nos ayuden a controlar esa situación. Dice el numeral 5 que el sistema financiero local, fíjense, aquí ya nos habla del sistema financiero local y los sistemas financieros regionales, al igual que el resto del mundo, atienden la demanda de financiamiento mediante la prestación conjunta de una amplia gama de servicios de sus distintas modalidades, en sus distintas modalidades de intermediación de fondos públicos a través de entidades que prestan tales servicios en varias plazas o conformando conglomerados financieros integradas por distintos tipos de entidades, haciendo necesario contar con un nuevo marco
institucional de supervisión y regulación que guarde armonía con la realidad, que propicie el cumplimiento de los más altos estándares en materia de servicios financieros y facilite el ejercicio de una efectiva supervisión consolidada que permita una adecuada gestión de riesgos a los que el sistema financiero está expuesto. Claro, los sistemas financieros locales son los que existen en cada uno de los diferentes estados, todo el sistema bancario. Para el caso nuestro, el Banco de Catlán, el Banco de la Vivienda, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos esos bancos, todos esos pertenecen al sistema financiero. Las cooperativas que existen en el país, todo eso se le llama sistemas financieros locales, ¿verdad? Todo eso. Pero también existen sistemas financieros regionales. En Centroamérica, por ejemplo, tenemos el BCIE, BCIE, Banco de Integración Centroamericana. Entonces, ese funciona para los organismos de la región centroamericana que forman Centroamérica y que son miembros del SICA. Acuérdense que el SICA también incluye a República Dominicana, ¿verdad? Aunque no está en Centroamérica, pero ellos se adhirieron al Tratado de Integración Centroamericana y por eso forma parte. Entonces, el BCE es un banco regional que le ayuda y le facilita recursos a los estados centroamericanos del SICA. Y por supuesto dice, mire, necesitamos que las prácticas vayan acorde con la facilitación de del manejo de recursos, de tal manera que la operatividad de los sistemas, tanto local como regional, funcionen adecuadamente, ¿verdad? Y que eviten lo que pueda ser, ¿verdad?, los riesgos para los inversionistas. ¿Y cómo se logra todo eso? Supervisando, controlando, ¿verdad?, vigilando, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, cuando en el área administrativa, por ejemplo, en el área administrativa hay una regla de oro, ¿verdad?, que dice, mire, primero se planifica, después se administra. ¿Quién va a manejar todo lo que hemos planificado? ¿Cómo lo vamos a manejar? Crear esas estructuras de manejo de las cosas. Eso se le llama crear toda la estructura administrativa de un proyecto que hemos planificado. El tercer paso es ejecutar el proyecto. Hay que ejecutarlo, porque de nada nos sirve planificarlo, contar con una base administrativa y no lo ejecutamos. Y el cuarto paso, vitalísimo, eso nunca se deja, dice supervisar. O sea, todo lo que nosotros planificamos, cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a invertir los recursos, cómo lo vamos a administrar, solo lo vamos a saber en la medida que
supervisemos la ejecución del proyecto. Igualmente, cuando estamos hablando de sistemas financieros, tanto locales como regionales, nos tenemos que fijar la meta de crear los instrumentos de control, supervisión. Y eso, para eso se crea esta nueva ley que reúne las 3 leyes que mencionamos anteriormente. Y luego viene el numeral 6, que dice que para la consecución del bienestar social es de interés del Estado velar por un sistema financiero sólido y estable y por los recursos patrimoniales de los depositantes, asegurados, inversionistas y pensionados. ¿Y por qué mencionar los pensionados? Porque fíjense que los pensionados aportan un porcentaje de su pensión, de su trabajo, de su salario. Aportan y van cotizando y van reuniendo una masa de dinero. Y esa masa de dinero, las instituciones que lo manejan, en este caso, por ejemplo, el INPEC o las AFP, esos dineros no los pueden tener ahí muertos. Sí, es dinero que hay que ponerlo a funcionar. Entonces, ¿qué hacen? Lo invierten en proyectos que les van a dar una rentabilidad. Y esa rentabilidad hace que crezca la masa que los pensionados han creado. El dinero es de ellos. Y por eso que se dice, mire, fíjese que, pero la mayoría de esos recursos les queda a los que manejan las AFP, cuando es dinero de los trabajadores. A ellos deberían de llegar todos esos beneficios que se obtienen de prestar y ocupar esos dineros para financiar proyectos, ¿verdad? Así es como funciona todo el paquete. Por eso es que cuando hablamos de la supervisión no solo se refiere al mercado de valores, sino que la superintendencia está por el sistema financiero, ¿verdad? Bancos, cooperativas, asociaciones de ahorro y crédito, ¿verdad? Conglomerados financieros, etcétera, 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 ¿verdad? Y pensiones, ¿verdad? También pensiones. Y eso hace y le garantiza, ¿verdad?, a los inversionistas que sus recursos van a ser bien utilizados. ¿En función de qué? En función de un desarrollo integral del país. ¿Quiénes se benefician del desarrollo integral del país? Somos todos. Somos todos. Porque eso va a generar empleo, va a generar ingresos. Hay una distribución de los recursos. ¿De qué sirve que haya gente con dinero, millonarios aquí, que no tocan su dinero, no lo ponen a funcionar, ¿verdad? Entonces aquí es donde se dice, mire, para un desarrollo económico de un estado necesitamos todos estos mecanismos que son la superintendencia del sistema financiero. Vamos a continuar la próxima sesión. Espero que tengan un feliz fin de semana. Muy buenas noches.